Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Muy buenas tardes con todos. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a esta clase de razonamiento. Esperando que todos me escuchen bien. Si tienen algún problema de audio, me avisan, por favor. Ya sea por el chat de WhatsApp o por aquí. Estimados estudiantes, ¿sí? Sean bienvenidos. Ya saben ustedes las recomendaciones siempre que les hago. A ver, vamos a probar si todos están observando la diapositiva. Si están observando la diapositiva que estoy pasando, tal vez, por favor, me ayudan. ¿Sí? Ya, chicos, muchas gracias. Entonces, jóvenes, en la clase anterior de razonamiento nos habíamos quedado viendo razonamiento numérico. En la clase del día de hoy vamos a ver sucesiones literales. En la clase anterior vimos sucesiones numéricas, ahora estamos viendo sucesiones literales, o también les llaman sucesiones alfabéticas. ¿Sí? Cualquiera de estos dos nombres ustedes también las pueden encontrar en los exámenes. Ya saben, a los exámenes de transformar me refiero. Siempre cuando les digo exámenes o pruebas es por eso, de esos exámenes de transformar. Vamos a ver entonces en este día el tema de sucesiones literales, ¿sí? A ver, déjenme ver por acá, saco mis herramientas. Ya, entonces sucesiones literales. Recordemos, en la clase anterior vimos que las sucesiones es un conjunto de números o letras, o también son figuras, ya vamos a ver un poco de las figuras, que se generan a partir de una ley de formación, ¿sí? Entonces el trabajo de aquí de nosotros es encontrar esa ley de formación. Y como les decía en la clase anterior, en lo que es razonamiento casi no nos basamos mucho en llevar una fórmula y reemplazarla y esto me va a dar la respuesta correcta. Más bien es de razonamiento, de razonar, de encontrar esa ley de formación razonando. Ya, eso. Y también pues aquí estamos viendo las sucesiones que son, estas pueden ser numéricas, alfabéticas y gráficas. Ya hemos visto la primera, numéricas, vamos a ver alfabéticas el día de hoy, o también llamadas literales. Ya, literales. Aquí ustedes pueden ver un conjunto de ejemplos. Por ejemplo, tenemos el primero. A ver, leamos la parte de la izquierda que nos dice: es el conjunto de letras relacionadas con el abecedario castellano o por una relación lógica. Nosotros aquí en esta sucesión alfabética, si nosotros tenemos muy presente todo el abecedario, ¿sí? Todo el abecedario que nosotros conocemos y lo relacionamos con números, se nos va a hacer un poco fácil, así como estamos viendo aquí en esta tablita. Se nos va a hacer se nos va a hacer más claro, fácil encontrar la respuesta en esa sucesión, en ese término que siempre falta en esa sucesión. Entonces tengámoslo eso muy en cuenta, eso nos va a ayudar bastante en esto del abecedario y a llevar una tablita siempre. Por lo general, algunas sucesiones, algunas reglas no se consideran las letras che o la letra ella. ¿Sí? No se las considera, pero bueno, hay algunos casos que sí, ya vamos a ver ejemplos. Ya vamos a ver ejemplos en esta tarde, entonces sí, algunos casos. Cuando ya se la consideran, entonces ustedes también ya toman en cuenta esa ñ. Hay algunos casos que tampoco en el abecedario en inglés tampoco no la consideran mucho a la ñ. Entonces tener eso en cuenta, ¿ya? Tener eso en cuenta. Pero bueno, en la mayoría de las pruebas transformar sí la están tomando en cuenta bastante la ñ, pero menos estas dos letras de aquí, que es la che y la ella. Eso, jóvenes, vamos con ejemplos y vamos con ejercicios, vamos haciéndolos con ustedes, con la ayuda siempre de ustedes para que puedan aprender y luego, sí, la tarea que van a tener, eso les va a reforzar bastante y así vamos a ir preparaditos ya para la prueba, ¿sí, no? Eso es el objetivo principal. A ver, tenemos aquí un ejemplo, nos está dando aquí la sucesión, siempre les dan en la prueba esta parte de aquí, A, C, E, G y les piden cuál es la letra que falta. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden darse cuenta que la sucesión siempre se relacionan, o la ley de formación de esta sucesión es que existe una letra, se la coloca siempre dejando una letra correspondiente al abecedario, o puede que esté una letra escondida, como nos dicen aquí. Pueden ustedes entenderlo de esa forma, como una letra escondida. Entonces, miren, por ejemplo, aquí de A para pasar a C ha quedado escondida B, de igualmente C ha quedado escondida D, entonces continuaría E, luego está la F que está aquí escondida, entonces continuaría G.
¿Cuál sería el otro término según esta relación? A ver, ¿cuál sería? Y la I. La I, ¿no es cierto? Sí, ya, muy bien, excelente. A ver, esperen un ratito para quitar esto ya. Acá hay otro ejemplo, miren. Aquí tenemos, nos dan siempre esta partecita, ¿no es cierto? C, E, I, Ñ, ¿no es cierto? Y nos piden cuál es la letra que continúa. Si nosotros nos podemos observar la ley de formación de esta sucesión alfabética, podemos darnos cuenta que en el abecedario que está a la parte izquierda, a ver, mano banda está llegando, permitámosle la entrada. Listo. Entonces, miren, aquí nosotros tenemos un abecedario en la parte izquierda y nosotros podemos relacionar, miren, de C a E, simplemente una letra ha estado ahí, escondida, digámoslo así, o simplemente no la notamos. Pero para pasar de E a I, ha pasado o se ha escondido 3 letras. Entonces, o hay letras intermedias entre ellas. Entonces, como ustedes pueden darnos cuenta, en la siguiente I, hasta llegar a la ñ, aquí se ha escondido 5 letras en cambio. Si nos podemos darnos cuenta de las letras que vamos escondiendo son impares, 1, 3, 5. Y si nosotros escondemos que continúa, las letras que continúan, ¿no es cierto? 7 letras, podemos nosotros ayudarnos con un abecedario, ¿no es cierto? Ñ, B, O, P, Q, R, S, T, U, y por último ha sido, ¿qué letra sería entonces en esa incógnita? La V. La V, ¿ya? Miren, entonces, exactamente eso es lo que nos está diciendo en la parte de acá abajo, miren. Claro, esas son las leyes que por lo general se siguen en estas sucesiones literales, pero no siempre son así. Ya vamos a ir haciendo ejercicios y van ustedes tomando esa práctica para que puedan realizar bien esa prueba. Entonces, miren, aquí tenemos estos ejemplos, y no siempre nos dicen con palabras lo que sucede en esas sucesiones, simplemente nos muestran esta parte de aquí y punto. Y nos dan a escoger la A, B, C, escoger las respuestas, a ver cuál es la correcta, ¿no es cierto? Entonces, siempre nos muestran así en las pruebas. Vamos a hacer ejercicios para entender. Aquí están los ejemplos, aquí está la teoría, lo que quiere decir cada una de las sucesiones. Las sucesiones siguen siendo iguales que las anteriores, un concepto igual al anterior, ¿no es cierto? Donde se busca una ley de formación en estas sucesiones. Aquí solamente la diferencia es que en vez de números tenemos letras. Hay sucesiones donde intervienen las dos, números y letras, ya vamos a ir viendo poco a poco. Tenemos esta, mire, este ejemplo de aquí, este ejercicio. ¿Cuál es el término que sigue? ¿Sí? ¿Cuál es el término que sigue? Nosotros lo habíamos visto anteriormente. Si nosotros nos podemos dar cuenta en la resolución, es simplemente dejando una letra en el abecedario. Por ejemplo, de D para pasar a F, lo que decíamos es E, luego de F para H es G, de H para J es I, que le dejamos escondido, ¿no es cierto? Y al final sería la letra, incluso ustedes lo dijeron, es la letra K, ¿sí? Perdón, la letra I sería en este caso la respuesta, ¿ya? Para llegar a esa respuesta de ahí. Tenemos otro ejemplo aquí, miren. De 5, a ver, no estamos llegando los compañeros. Tenemos esta parte de aquí. A, F, J, M, Ñ. Nos dan esta sucesión. ¿Ya? Nos dan esta sucesión de aquí. Nos dan a escoger la opción. A escoger la opción de esta parte de aquí. Entonces, igualmente como íbamos viendo nosotros. Nosotros tenemos que ver la ley de formación que continúa, ¿sí? Que continúa en esta sucesión. Vamos a hacerlo como si estuviéramos nosotros dando... A ver, déjenme admitir a los compañeros. Por eso es importante que lleguen a tiempo, jóvenes, para que no suceda esto. A ver. Ya, listo. Entonces, miren, aquí tenemos nosotros, podemos observar las respuestas y la sucesión. A ver, ¿cuál sería la ley de formación? Primero, la ley de formación. ¿Cómo estaría constituida esa ley de formación? Entonces yo puedo apartar todas las letras que ya conozco, toda la sucesión aparte en la resolución, y puedo ayudarme con el abecedario. Por ejemplo, de A hasta F, ¿cuántas letras pasarían? Si nosotros nos podemos darnos cuenta, son 4 letras.
¿No es cierto? Sí. 4 letras. D, C, D y E. Y he llegado a F. O sea, 4 letras escondidas para llegar a esa sucesión. Luego me doy cuenta de F a J. Son ¿Cuántas 3. letras? Ya, muy bien. 3. Ya, aquí ya podemos ver una ley de formación. Si estamos viendo aquí 4 primero, luego 3, entonces quiere decir que cada vez que pasa, cada letra va restando una. Entonces, miren, nos quedaría 2, porque para llegar a M ha dejado escondido K y L en esta ley de formación. Luego para llegar a ñ es una nada más, que es la N. Y entonces la respuesta correcta, ¿cuál sería? Literal A, literal B, C, D, literal A. ¿Ya? Porque hemos dejado que para ñ simplemente, como estamos restando, aquí no nos queda nada, entonces directamente la siguiente letra sería O. En este caso, el literal A sería la respuesta correcta. ¿Ya? Vamos a hacer otros ejercicios. Vamos a hacer más ejercicios para que ustedes vayan comprendiendo. ¿Ya? Entonces esto con estos dos primeros. Vamos a hacer otro. Así está, así les dan a ustedes en la prueba. Imaginemos que estamos dando la prueba y les dan esto. ¿Qué letra continúa en vez de F y H? Esa J. está, comienza facilito, ¿no es cierto? ¿Cuál me J. respondió? Ya, J, ¿no es cierto, Palma? Ya. Entonces, miren, es fácil. Nosotros ya la vimos, incluso creo que ya estaba esto como ejemplo, está repetido, creo que me parece. Pero bueno, pueden ayudarse ustedes con una tablita, ¿sí? Con una tablita. Miren, incluso debajo de cada una de las letras pueden poner los números, que luego se van a dar cuenta ustedes que es muy importante verlo de esa forma también, como una sucesión numérica. O más claro, es sucesiones numéricas, pero con letras, digámoslo así, ¿sí? Con letras. A ver, vamos a ver. De esta tenemos esta B, D, F, H, ¿no es cierto? Como sucesión numérica. Nos piden el último término, ¿cuál será? Entonces, miren, si nosotros nos damos cuenta aquí en este abecedario están cogiendo la letra, las primeras que son de la posición 2 y 4, que sería B y D. ¿Ya? La siguiente, como quien dice, se está sumando más 2. Están sumando más 2. O también aquí, si le sumamos más 2, si vemos la ley, esta es la ley que tenemos de formación, de esta sucesión, entonces si estamos viendo, estamos sumando más 2. Sería la siguiente 6. En esa posición estaría F. Si sumamos más 2, estaría H, que sería la posición, perdón, 8. Y por último, pues, ¿cuál sería? Como dijo su compañero, entonces sería más 2 más, sería la posición 10, que sería J. ¿Ya? Podemos verlo de esa forma también. Podemos nosotros verlo de esa forma. Esto se nos facilita cuando los términos se deja bastante espacio. Por ejemplo, dejan letras bastante escondidas, entre 6, 5, 8. Entonces, es muy bueno utilizar estos números y también un abecedario donde se les ayude, donde ustedes comprendan y les ayuden también ahí en la sucesión. ¿Ya? Entonces, un método es ayudarse con un abecedario numerado, ¿ya? Para resolver esta parte de aquí. Aquí también podemos verlo, como está más fácil, como se podría decir que se está escondiendo una letra cada vez que pasa. Por ejemplo, de B a D se escondió C, de D a F, E, de F a H, J, G, perdón, y de H a J, I. Se va escondiendo una letra, digámoslo así también. Podemos verlo. Es diferentes puntos de vista como ustedes están viéndolo. Recuerden que el razonamiento no solamente es una sola ley, es una sola regla. Ustedes pueden tener varios razonamientos. Una sola persona, todas las personas pensamos igual, todos pensamos diferente, jóvenes. Entonces ustedes pueden verlo por cualquier criterio. Aquí lo importante es encontrar el criterio o la ley de formación para esta sucesión y llegar a la respuesta correcta, a la respuesta donde ustedes les lleguen esa respuesta ideal. Vamos a ver otro ejercicio. A ver, esto de aquí. Halle el término que sigue en esta sucesión. A, C, F, J y ñ. Miren, aquí es un alfabeto español. ¿Ya? Y tenemos el literal A, literal B, literal C, literal D. No sé si alguien ya lo encontró. Es B. Sailema dice que es B. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa. Tal vez para el resto, tal vez no comprendemos todavía. Recuerden que podemos, nosotros para eso estamos aquí en la clase, para poder un poco nosotros entender. Recuerden también igualmente preguntar, jóvenes, pregunten.
Pregunten, tomen nota y pregunten. Aquí tenemos, B nos dice su compañero, vamos a ver. Recuerden, siempre pueden ayudarse ustedes de un alfabeto, ¿sí? Enumerado, no hay ningún problema. Pueden entonces, incluso hay algunas personas que lo recuerdan tienen esa habilidad de recordar todo esto, en qué posición está cada letra, sin anotarlo. También pueden hacerlo de esa forma, si ustedes tienen esa capacidad, ese razonamiento de guardarse toda esta parte de aquí, entonces muy bien, les va a servir bastante en las sucesiones. Observamos esta asociación que me dan. Miren, A, C, F, J y Ñ. No sé cuál es la letra que sigue. No sé cuál es la ley. ¿Sí? La ley de formación. ¿Ya? Vamos, siempre analizamos las primeras. En una asociación siempre analizamos los primeros términos, como les decía en la parte numérica. Aquí siempre vamos a analizar estas dos primeras letras. Como estamos viendo, está en la posición 1 y 3. ¿Ya? Puedo hacer, o puede ser mi criterio más 2. Sí, si yo le sumo al 1 más 2, me va a salir la posición 3, que sería C. ¿Ya? Hasta el primer criterio, muy bien. Estoy viendo que sí cumple. ¿Ya? Si yo continúo a la siguiente, estoy viendo que F está en la posición 6. Miren, saltó a 6. Entonces, para llegar a 6, el sumado más 3. O sea, en este caso, la ley de orden de esta parte de aquí, estoy dándome cuenta que va sumando, ¿no es cierto? Cada vez que voy pasando cada letra. Por ejemplo, comienzo con más 2, luego con más 3, le voy sumando a cada posición de cada letra. En la siguiente yo estoy viendo que J está en la posición 10. Para llegar a 10, al 6 le tuve que sumar más 4. ¿Ya? Ñ está en la posición 15. Para llegar a 15 le he sumado, perdón, más 5. Y por ende, entonces sería, ¿qué letra tendría que sumar? 15. ¿Qué tendría que sumarle aquí para que me dé esa letra? En esta partecita. Más 6. Más 6, ¿no es cierto? Si yo sumo 15 más 6, me saldría 21. Si yo busco aquí en mi abecedario enumerado, ese 21 es T. Entonces, eso es lo que nos decía su compañera, es la letra B. Ya, miren. Podemos verlo de esa forma, o tal vez su compañera tal vez tiene otro criterio de verlo. ¿Sí? Tal vez tiene otro criterio, tal vez no lo tenga así de esa forma. Incluso me gustaría saber, a ver, ¿cómo tú lo ves, Palma? ¿Sí, tal cual como estamos viéndolo ahora o diferente? Ah, yo, sí, casi, pero yo no veo las letras que están escondidas. O sea, yo digo, es A, hay una letra. Eso, De A a C hay una letra, de C a F hay tantas letras y así. eso, A mí se me hace más fácil. eso, ya, muy bien. Miren, entonces su compañera tiene esa habilidad de saber, de ir escondiendo las letras. Entonces, podemos nosotros ver ese criterio que están escondidas las letras, ¿sí? También podemos ver ese criterio de ahí, ¿ya? Pero recuerden, jóvenes, no siempre en las sucesiones alfabéticas va a suceder lo mismo, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo casos, entonces ustedes se van a dar cuenta, ¿ya? Entonces, ha quedado la letra T como la respuesta aquí en este término. ¿Ya? Entonces, todo esto ustedes pueden hacerlo o lógicamente que en la prueba, si ustedes todo esto realizan, se van a demorar. Y recuerden lo que les decía siempre, el tiempo ahí en estas pruebas son lo esencial. ¿Sí? Si ustedes pasan rápido pasan rápido de una pregunta a otra, pues simplemente les va a sobrar bastante tiempo para digámoslo así, entre comillas, las más difíciles. Y entonces, tener mucho en cuenta eso, ¿sí? Esto de aquí es más de habilidades, ¿sí? Más de habilidades. Y otra vez repite la misma palabra, de razonamiento, de razonar, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Este de aquí. Hay el término que sigue en D, C, S, O. Y me dan estos literales. Literal A es O, literal B es D, literal C es G y literal D es E. Tal vez alguien lo resolvió.
¿Nadie? Estoy dando tiempo a ver si alguien resolvió. Ya no hay problema. Entonces, miren, chicos. Es la B. Es la B. Ya, vamos a ver. ¿Quién? No, no les vi la lista. ¿Quién fue? Soy yo. Bueno, Ah, ya. Ya, Palma, gracias. Paso hoy día con ese ánimo de ayudarnos. Ya listo, su compañero dice B. Ya, vamos a ver por qué. Y después comparamos con lo que nos dice Palma, ¿ya? En este caso, miren, vamos a hacerlo así. Vamos a ponerlo aquí a toda esta asociación y yo puedo darme cuenta de lo siguiente. Si yo pongo esos números, ¿sí? En cada uno, debajo de cada uno de las letras, miren, ¿sí? Debajo de cada una de las letras, ¿qué relación hay? Si, bueno, si su compañera Palma ya son, lo sabe, sí, son la letra con la que piensa. eh, La con la palabra. letra que empieza Con la que ¿qué? la palabra, o sea, el número. Exactamente, ¿ya? Con la letra que empieza cada número, miren esta relación de aquí, ¿sí? Miren esta relación de aquí. Primeramente, nosotros estamos observando números pares en la parte inferior, 2, 4, 6, 8. Y entonces la relación que existe arriba, directamente arriba en la sucesión, pues observamos que son las letras que empiezan cada número. 2 con D, 4 con C, 6 con S, 8 con O. Si estamos viendo de que van solamente los números pares o de 2 en 2, aquí sería el 10. Y por ende, ¿qué letra sería? La D de La 10. D. Y sería la B. Muy bien. Si estuvieras en una prueba ahorita, ya estuvieras al otro lado, Alison. Listo, miren. Este término, miren, no se relacionó a ninguno anterior, a ninguno. Si se dan cuenta, no utilizamos aquí ningún abecedario. Solamente cada letra y el razonamiento de cada número, con qué letra empieza cada número. Puede ser que también de esa forma puedan encontrar ustedes. Si ustedes me preguntaran a mí, ¿cómo yo lo sé, licenciado? Entonces ahí va. ¿Cómo yo sé si es que cuando utilizo el abecedario o cuando utilizo yo los números o cuando utilizo otras relaciones? Entonces aquí va la habilidad de cada conocimiento que tenemos en ese razonamiento. Lo importante aquí en las sucesiones numéricas es practicar bastante y por eso ustedes van a practicar bastante en cuanto a las tareas que les van a tener, ¿ya? Entonces sería la letra B. Vamos con esta. Miren esta de aquí. Encontrar la letra que sigue en D, L, M, M, J. ¿Cuál sería? La B. A ver, La B. López. La B. La B. ¿Ya? Ya, listo, B. Muy bien. ¿Por qué? Domingo, Son lunes, las martes, iniciales de miércoles. los días de la semana. Ya, listo, muy bien. Entonces, miren. Exactamente, no utilizamos nada de este abecedario. Ya, muy bien, excelente. Y utilizamos, sí, esta parte. Son las primeras letras de cada uno de los días. Entonces, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Y por último, viernes, que sería la letra B. Y claro, en este caso sería V para viernes, ¿ya? Entonces, esa es la relación que existe en esta sucesión. Ya. Les he puesto este criterio es ¿por qué? Porque de que ustedes se den cuenta de que no siempre van con letras del abecedario. Puede ser cualquier palabra que esté inmersa ahí, o sea, esté escondida en esa sucesión. Puede ser palabras incluso, enteras. Pueden ser letras de las primeras palabras. ¿Ya? Entonces, y puede ser el abecedario, o puede ser letras escondidas, ¿no es cierto? Tomando en cuenta los números de cada una de las letras, dejando, sumando, puede ser sucesiones, todos estos criterios que hemos visto. ¿Ya? Entonces, miren, esto es lo que ustedes pueden encontrarse en las sucesiones alfabéticas, ¿así? Vuelvo y repito, tal vez para sus compañeros es fácil, ¿no es cierto? Bueno, para la mayoría de nosotros nos hace fácil ahora, pero, por ejemplo, si nosotros practicamos un poco más, si a las personas se les hace algunos difíciles, si ustedes todo está en la práctica, si lo hacen más rápido, bastantes ejercicios, entonces ustedes adquiriendo esa habilidad. ¿Ya?
Aquí, miren, aquí les he puesto este de aquí, este último, para que se den cuenta que aquí se toma de dos en dos cada letras. Aquí, perdón, la sucesión va de dos en dos, para que ustedes no siempre relacionen o vean que siempre va a haber sucesiones donde solamente exista una letra en cada uno que va pasando de una en una, sino aquí, miren, miren las respuestas. Me están dando esto de aquí, ¿qué letras continúan? Y me dan E, V, D, O, N, I. Y debajo las respuestas que son, miren, en literal A, T, punto y coma, O. Literal B, O, punto y coma, P. Y así sucesivamente, G. Entonces van en pares aquí, en cambio, las respuestas, las letras. ¿Qué sucede aquí? ¿Cuál es cada uno? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí se relaciona a las estaciones de los años. Bueno, aquí en Ecuador casi no vemos todas las estaciones, pero sí en otros países. Por ejemplo, en enero, en Europa, digámoslo así, en enero está relacionado con el verano. Entonces, las dos pares de letras que comienzan, entonces sería E y V. Diciembre se lo relaciona con otoño. Entonces son D y O, que serían las primeras letras de cada una de estas palabras. Noviembre se lo relaciona con invierno. Sería otra vez cada una de las letras. Miren aquí de cada palabra. Y por último, pues solamente nos quedaría octubre con primavera, que se relaciona a cada letra de cada uno. Entonces, en este caso y para este ejemplo, la respuesta sería la letra B. Casi la mayoría ha sido la B. Pero bueno, no siempre va a ser la B. Entonces aquí tenemos octubre y primavera. ¿Ya? Entonces, miren, esto en cuanto a esta parte. Ustedes pueden encontrar no solamente estaciones del año, puede estar relacionado números con cada uno de sus letras que comienzan, como vimos anteriormente, puede estar relacionado a los días con cada número, ¿sí? Entonces, todo estos criterios pueden ustedes observarlos. ¿Ya? Lo importante, otra vez, en las sucesiones, ya sean numéricas o ya sea alfabéticas o ya también llamadas literales, es encontrar la ley que continúa, el orden que continúa esta sucesión en todos los criterios que nosotros tengamos. Eso, mis estimados estudiantes, tal vez preguntas de estos ejercicios que hemos visto, creo que nos queda claro cómo resolverlos. ¿Ya? Listo, no creo que no hay ninguna pregunta. Vamos a la tarea. Miren, aquí está su tarea. ¿Sí la están observando, por favor? ¿Me avisan? Sí, licenciado, sí está pasando. Ya. Listo. Aquí hay ejercicios, ya saben, de los temas que hemos observado. Son ejercicios donde todos intervienen en sucesiones alfabéticas. ¿Sí? Sucesiones alfabéticas. Yo les pediría que coloquen la ley que han encontrado en cada uno de ellos. Eso les voy a calificar como procedimiento que dice aquí. No solamente básense en que cogen y encierran la respuesta y ya está. Se acabó. No, chicos. Más bien practiquemos de esa forma, de poner más que sea debajo como una nota. Esta es la ley de formación. O esta es la ley de orden que sigue estas sucesiones alfabéticas. ¿Ya? Entonces, miren, aquí hay bastantes, me parece que son como 16 o 15, perdón, 14. ¿Ya? Entonces, ustedes la van a realizar como para practicar en estas pruebas del transformar. Esto es lo que les he traído, jóvenes, el día de hoy, ¿sí? Para que ustedes realicen la tarea. Si tienen alguna pregunta, tal vez, de esto, de la tarea o de la teoría, me ayudan, no sé, tal vez algo. Ya, voy a descargar la lista de asistencia la tercera vez para que ustedes tengan conocimiento. No hay ninguna pregunta en las sucesiones literales. Muy bien, excelente. Jóvenes, les agradezco su atención, ¿sí? A esta clase. Muchas gracias de mi parte. Nos vemos la próxima clase con otros temas más sobre razonamiento. Cuídense, chicos. Nos vemos. Igualmente cuídese, Licen. Chao. Ya, Luego, chao. licenciado. Nos vemos. Cuídense.